Y bien, amigos, seguimos aquí en Política Picante por la señal de Onda Digital. Y tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros en el set Virgilio Acuña, presidente y precandidato de Perú Federal. Muy buenas noches, Virgilio. Un gusto tenerte en el set. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, en estos días los hermanos Acuña, no es un pecado apellidarse Acuña, ¿no? Mi estimado, han sido sujetos de algunos reportajes que claramente muestran que hay problemas. Hay una nota de Cuarto Poder, antes de pasar a conversar de otros temas, quisiera que viéramos el fragmento de un reportaje de Cuarto Poder que se hizo sobre unas compras de unos autos en el gobierno regional de La Libertad. Una millonaria compra vuelve a poner en duda la transparencia en la gestión de César Acuña. ¿Qué habría detrás de la adquisición de 100 camionetas que el mismo gobernador entregó a inicios de año a la Policía Nacional? Bueno, efectivamente, el señor Virgilio Acuña no tiene la responsabilidad de apellidarse Acuña y que sus hermanos sean sospechosos de cometer algunos latrocinios. Pero sí podría darnos una opinión acerca de las declaraciones que él ha sostenido. A ver, hay unas declaraciones posteriores, para terminar de redondear esta idea, ponlas por favor el video, que él ha salido a responderle a Cuarto Poder. A ver, ¿lo tienes ahí? Sí lo tienes, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué tiene Cuarto Poder contra Acuña? ¿Qué tienen los periodistas de Cuarto Poder contra Acuña? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que soy corrupto? Que la Fiscalía investigue. No tengo miedo. Además, de mí nada tienen que investigar. Y si tengo que investigar, que investiguen. No van a encontrar nada. Virgilio, tú has escuchado las declaraciones, no sé, claro que te pongo un poco en aprietos, pero al margen de ser hermano de Acuña, eres también un político con un partido distinto y con opiniones diferentes, me parece. Y además, yo tendría que sumar a este tema el hecho de que hace unas semanas atrás se viera en un reportaje, me parece que en Willax, que ya se había descubierto que tanto César Acuña como Keiko Fujimori se pusieron de acuerdo con Vizcarra para vacar a PPK. Entonces, estuvieron detrás de la caída de PPK y estuvieron detrás, me parece, también de la caída de Pedro Castillo hoy, se sabe muy bien. Entonces, más allá del tema familiar, ¿cómo ves tú todo este asunto? Bueno, primero que yo tengo que manifestar reiteradamente que yo no tengo ningún tipo de relaciones políticas con mi hermano ni con su relación política. He visto no solo este reportaje de Cuarto Poder, he visto otros reportajes, incluso de mi hermana que ha invadido unas calles en Chiclayo, que ha invadido unos parques, o sea, está lleno de acusaciones, pero eso te podría afectar de alguna manera, porque tu apellido se asocia con el asunto, ¿no? Lamentablemente la gente todavía no distingue bien las diferencias políticas, pero yo creo que tengo argumentos suficientes como para demostrar que tengo un proyecto diferente al proyecto que tiene Alianza para el Progreso y todos los partidos políticos que ahora gobiernan. Porque en la realidad actualmente es que estamos frente a dos proyectos políticos. Un proyecto político que lo encabeza
la Presidenta de la República, con Alianza para el Progreso, con Perú Libre, con Renovación, con Fuerza Popular. Claro. Todas esas organizaciones políticas que cogobiernan significa un proyecto político porque quieren continuar. Todos ellos van a seguir postulando o a la presidencia o al Senado o al Congreso. O sea, ese proyecto político quieren continuar. Y el otro proyecto político en el cual me diferencia totalmente de Alianza para el Progreso y de esta relación con la gobernadora Dina Boluarte es el proyecto federalista que promovemos durante 4 o 5 años. Y hago esta aclaración porque en diferentes viajes que hago por diferentes regiones, el señalamiento es natural. Tú eres Acuña, y explicar que siendo Acuña, por supuesto, primero que tengo que sentirme orgulloso de mi apellido, porque mi padre nos ha formado bien, con buenos valores, sin principios, nos ha formado correctamente. Ahora, los padres no son responsables, claro, de las malas conductas de los hijos. Por eso mi apellido, jamás tengo que ser orgulloso de mi apellido, por la formación en valores y principios de mi padre, pero desgraciadamente la gente no sabe diferenciar todavía las responsabilidades, porque a ningún hermano puede encargar la responsabilidad ni penal, ni política, ni Pero, ni ¿qué opinas sobre la respuesta política? ¿Crees que es correcta? O sea, más allá si... O sea, ¿tú estás de acuerdo con que de alguna manera tiene un cargamontón? Podría ser que sí, ¿no? De pronto. Mira, ¿cómo debió responder de pronto, no? ¿Cómo hubieras respondido tú si tú fueras gobernador y...? Yo no tengo que amenazar ni hacerme inocente. Yo tengo que asumir que soy político y siendo político todas mis actividades, incluso hasta mis imágenes, tienen que estar expuestas al control de la sociedad. Uno tiene que ser realista. Un político es un hombre público que tiene que estar supeditado a todo el control social y más de la prensa. Por lo tanto, señores, si gustan más información, les abro más información. Y ese es uno de los problemas fundamentales que debemos de tratarlo. El gran problema de nuestro país es que la información no está abierta a la sociedad. No, vemos, por ejemplo... Si la información estuviera abierta a la sociedad, claro, seguramente los controles y el control de la corrupción fuera mucho más sencillo. ¿Por qué descubren este exceso de precios en las compras? Porque recién se han dado cuenta cuando han pagado. Pero si la información estuviera abierta durante todo el proceso, seguramente no se hubiera llegado hasta este momento. Claro, lo digo porque también resulta que parece ser una suerte de estilo que se extiende el hecho de no responder a los periodistas, a la gente que busca transparencia. O sea, desde la primera mandataria no responde absolutamente nada. Entonces uno tiene que rendir cuentas porque uno ha sido un funcionario elegido. ¿No es cierto? Lo que pasa es que estamos en un contubernio permanente entre el gobierno y el Congreso, y ese contubernio les permite cubrirse de tantos intereses personales. Puede ser que estén robando o no estén robando, pero este gobierno y este Congreso lo que hacen es favorecer o priorizar sus intereses, tanto de empresas, de políticos o dueños de partidos políticos, y dan la espalda a los intereses de la población. Entonces, estando en ese contubernio donde sus intereses tienen que protegerse, por supuesto que tratan de lavarse las manos o no dar la cara. Claro, pero hablando de este contubernio y de los negociados que hay en el Congreso, se viene discutiendo esta situación de la ley de presupuesto, ¿no? Tú nos enviaste una imagen y cuando todo esto se comienza a discutir es un festín, porque es un reparto de a quién le dan, a qué región, a qué otro, qué sector. Entonces, vamos, a ver, pon la imagen ahí para que nos ha enviado. Aldo, antes que pongan la imagen, yo creo que el contubernio es mucho más amplio. Es el gobierno que lo encabeza Dina Boluarte, es el Congreso y son los sectores empresariales que manejan el país. Esos tres son los que tienen ese gran contubernio para hacer lo que quieran con nuestra patria. Y producto de ese contubernio es que tenemos la situación como la que tenemos actualmente. Los políticos son empleados de los grupos de poder económico. Si no, ¿a quién le cabe duda de que esta nueva ley de AFP ha sido promovida desde atrás por todos los grupos que se benefician y que se prestan entre ellos, sin ningún tipo de supervisión? Pero Aldo, tal vez lo que tú mencionas es el ejemplo más claro. ¿Cómo el Congreso con el gobierno vienen los entes financieros, que vienen las AFPs, que pertenecen a los bancos y dictan una ley
para obligarle a los jóvenes, a los que aportan, obligarle a retener el 1% o 2% de lo que facturan y que esa plata vaya a las FPs, pero las FPs son de los bancos. O sea, ¿cómo puede haber tanto sometimiento, tanto sometimiento de que los bancos obligan al Congreso para que emitan una ley para quitarte la plata de bolsillo y lo pasan a ellos? Ese es el gran problema de nuestro país y eso es lo que nosotros queremos cambiar con el proyecto federal. A ver, ahí están las imágenes de la ley de presupuesto para que Virgilio Acuña nos explique cuál es el análisis que ha realizado en comparación entre el presupuesto que se aprobó el año pasado y el que se quiere aprobar para el siguiente año, ¿no? Ahí está el cuadro, ¿verdad? Mira, primero... A ver, explícanos. Primero que el presupuesto que permite administrar el Estado, que permite administrar este sistema y ejecutar algunas obras, es el presupuesto que viene de los impuestos y el trabajo de todos los peruanos. Incluso la señora que sale a las 4 o 5 de la mañana en los pueblos para tomar un mototaxi está pagando impuestos indirectos. Nosotros acá al pagar la luz, al pagar los servicios, estamos pagando impuestos indirectos. Y todos los impuestos que se juntan en el país representan el presupuesto de la República. Yo he hecho una comparación ahí porque yo he estado en el Congreso. Claro, y sé cómo parlamentario. funciona. A ver, ahí está. La primera columna es el presupuesto aprobado en el 2025. 2025. O sea, no como proyecto, sino presupuesto aprobado, Ya. que son como 251.000 millones, creo. La segunda columna es el presupuesto de enero cuando ya está modificado, porque el Congreso aprueba un presupuesto, pero luego vienen los saldos de diciembre Sí. y se amplía el presupuesto. Y la tercera columna, no sé si se ve bien, es el proyecto de presupuesto para este año. Para este año, claro. Fíjese, si vemos la segunda y la tercera columna, que es la comparación, resulta que este año el presupuesto es menor, el presupuesto para el 2026 va a ser menor que el 2025, como en 10.000 millones de soles. ¿Cómo puede ser eso Entonces, ¿cómo? posible? Claro, casi siempre, habitualmente, cada año aumenta el presupuesto más bien y se modifica para aumentar. Pero Esto es una enorme sorpresa, ¿no? Pero A ver. esa es la ley, eso está publicado. Este año son 257.000 millones de soles, que es el proyecto. Perdón, es para el 2026. Y en el 2025 está terminando con 268.000. Entonces, hay 10.000 millones menos. Y si hay 10.000 millones menos, ¿dónde cortan? ¿Dónde cortan esos miles? Y ahí he puesto en lo que está en cuadro en rojo, el sector que han cortado primero es el sector seguridad. Entonces uno se pregunta, si el mayor problema que tenemos en el Perú es la inseguridad, ¿por qué le asignan menos presupuesto? Menos presupuesto. Y le han aumentado, no se puede distinguir ahí, a defensa. ¿Para qué a defensa? Hemos escuchado que iban a comprar helicópteros, aviones, entonces corto a seguridad y aumento a defensa. Y ese es el contubernio en que entre ellos se benefician y se ponen de acuerdo cómo repartirse nuestra plata. Eso es un tema de negocio. Ahora que incluso se ha suspendido al comandante general de la policía, que es otro rubro también, que tiene problemas similares a lo del sector defensa casi siempre, ¿no? En cuanto a gastos. Una cosa grave, y ahí, pues, no sé si se nota ahí, pero una de las cosas que más ha crecido, está en la última columna, es el pago a la deuda. Ha crecido 20%, o sea, tengo que reducir la inversión en seguridad, reducir la inversión en transporte, la reducción en educación, porque tengo que tener la deuda que ha subido en 20%. Entonces, y ese es el gran problema que tiene el Perú, por eso pero decía lo que yo no entiendo por eso decía Aldo, lo que tenemos que decir en Perú, que toda la información sea transparente, que se vea. Nadie conoce cómo están las cosas, porque manejan los números en forma cerrada, se reparten la plata de ellos y el poblador, que son los que ponen la plata, nadie se entera. Lo que yo quisiera entender, y creo que yo estoy así como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Y como probablemente esté la mayor parte de la audiencia, hay 10.000 soles, 10.000 millones menos, pero ¿qué ha pasado con ese dinero? O sea, no hay el dinero para aprobarlo, se ha gastado en otra cosa. ¿Cómo es que funciona esto? No lo llego a entender. El presupuesto viene de los recursos directamente cobrados, viene de los préstamos,
viene de la deuda también, del endeudamiento externo. Viene, claro, pues eso lo préstamos. El presupuesto se hace, primero recursos lo que la SUNAT recauda. Sí. Viene porque hay plata de deuda externa. Viene porque las municipalidades también aportan al gobierno central. Así se junta toda la plata para el presupuesto. Entonces, ¿por qué hay 10.000 millones menos? Seguramente ha habido menos productividad en el país. Menos productividad, a eso es lo que quería llegar. Porque habitualmente esta mujer dice que nosotros estamos de maravillas, que vivimos en el mejor de los mundos, que hay crecimiento económico, que la reserva, que somos la envidia de la región. Entonces, pero hay una cosa más grave, o sea, tenemos menos presupuesto que el 2025, se ha disminuido la inversión en los sectores más importantes, que es seguridad, educación, transportes y vivienda. En esos sectores, o sea, lo más importante es los transportes, porque construir carreteras, pero han disminuido. Y lo más grave, que de ese presupuesto total, que son 257.000 millones de soles, a veces yo hablo en mi oficina y en mi casa y no me entienden cómo se numera tanta plata. Porque el común de la gente puede hablar hasta de 1 millón, 5 millones, 4 millones, pero 257.000 millones que lo maneja una persona que es el ministro de Economía. Porque no compras un foco si el ministro de Economía no te autoriza. En Puno, en Loreto, en Puerto Maldonado, en Amazonas o en Chulucana, no puedes cambiar la puerta de la casa si el ministro de Economía no te autoriza. Ahora, pero iba lo más grave es que todo ese presupuesto, el 67% se van a gastos corrientes, que es la administración del sector público, y solo el 33-34% va a lo que es inversiones. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en una casa, si ingresas 100, gastas 65% en fiestas, en lujos, en ropa, en televisores, y solo un 33% va para mejorar tu casa? Ese es el gran problema del Perú, que el 67%... Además, todo eso se arrastra, porque yo recuerdo, justamente estaba viendo que las cifras del déficit fiscal entre las que tenía Dina Boluarte y la de Pedro Castillo, la de Dina Boluarte en el 2024 se disparó al doble, casi al triple. Entonces, y esos gastos no han sido precisamente gastos de inversión, porque uno no ve más cárceles, más hospitales, más colegios, ¿no? Entonces, ahí hay una gran duda, efectivamente, y el ciudadano de a pie que no tiene acceso a la información y que a veces le falta un poco más de actitud para protestar, para reclamar, ¿no? Pero cuéntame un poco, esto es, tú que has vivido el proceso, armar el presupuesto, aprobarlo, se presentan una serie de negociaciones, ¿no? Hay sectores que envían, por ejemplo, de cada ministerio también están pidiendo, los gobiernos regionales, las instituciones, la Biblioteca Nacional mandan a su gente para tratar de ver cómo... Y ese es el gran problema, y por eso es que nosotros tenemos la propuesta federalista. O sea, en el sistema como estamos actualmente, es el equipo de funcionarios, el ministro de Economía, con los congresistas, con los ministros, son los que deciden qué hacer con el presupuesto. Y nuestra propuesta es que las decisiones de qué hacer con el presupuesto lo tome el pueblo. Por ejemplo, lo que pasa ahorita en Cusco. Los problemas del Cusco, ¿por qué? Porque todas las decisiones para vender los boletos del ingreso a Machu Picchu tienen que depender de Lima. Y esa es la brutalidad y la torpeza de nuestro sistema. ¿Cómo puede ser posible que para vender un boleto, un ticket, para ingresar a una ruina, tiene que depender de la ministra de Economía? Por eso el proyecto federalista es que las decisiones y el poder lo tome el pueblo y no los funcionarios que están acá, porque como dijo un momento, tenemos una persona que es la que dice todo. Por último, en la ley de presupuesto pueden aprobarte todas las inversiones, pero ¿quién decide si transfiere o no transfiere el dinero? Es el ministro de Economía. Por eso es que vemos nosotros todos los años alcaldes distritales y provinciales viajando a Lima para arrodillarse y pedirle al ministro que la atienda. Ese es el gran poder, ¿no? Parece que hay algunos comentarios o preguntas. A ver. Aquí tienes de Marlene Mena Arteaga. Debería aprobar el proyecto de ley de la congresista Tudela. Eliminación por tercio, a ver si así trabajan. Bueno, ¿tú qué opinas sobre esa propuesta? Pero yo creo que hay que ir más allá.
tenemos que eliminar todo este sistema administrativo, todo este sistema centralista que tiene un Congreso, que tiene el Poder Judicial, que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene la policía. Todo este sistema no ha funcionado. Más que eliminar, o sea, más que una elección por tercios, lo que tiene que ser... Yo soy empresario, yo he dicho alguna vez, si este sistema no funciona como una empresa, si la empresa está trabajando a pérdida, lo que tiene que hacer es liquidar la empresa. Lo que tenemos que hacer es liquidar este sistema centralista, declarar un quiebra el sistema y empezar con otro sistema. Quizá una primera opción sea aprobar la elección de diputado por tercios, pero tenemos que liquidar un sistema que ha fracasado. Bueno, habría que además comentarle a la televidente que puede ser atendible ese pedido, pero que no debe olvidar que la señora Tudela forma parte de Avanza País y del grupo político que también ha votado a favor de esta nueva ley de AFP que quiere meterle la mano a los peruanos en el bolsillo para seguirse enriqueciendo, nada más. Para pasar, ¿Otro comentario? Para pasar la plata a los bancos. Sí, para pasar. ¿Otro comentario? Ahí va. Ya, tienes aquí a Jorge Luis Vaca. Dice, ¿qué porcentaje del presupuesto es impuesto directo? Más o menos. No lo tengo ahora, no lo tengo, pero yo creo que hay un 50 o 60%, no lo tengo en la memoria, pero el presupuesto de la República, el impuesto directo que cobra la SUNAT debe ser 50 o 60%. Luego vienen los préstamos. Recuerdan que siempre se emiten bonos y el Perú se alegra porque hay bonos que venden a 20 o 30 años y lo que pasa es que esos bonos ya están cumpliendo la fecha para pagar. Claro. Por eso es que se asigna en este presupuesto como 20% más de lo que fue el año pasado. Bueno, pero al margen de este asunto, yo también quería preguntarte otra cosa adicional. Tengo entendido que inicialmente Antauro estaba en conversaciones con Roberto Sánchez e incluso con Pedro Castillo, pero parece que eso no terminó bien y él se quedó en el aire. He escuchado por ahí, he visto a algunas chiquitas que habría una posibilidad de que te vuelvas a entender con Antauro. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que pasa es que en la política, actualmente, los que no están afiliados en un partido político pueden ser invitados, empiezan a conversar como cuando los jugadores de fútbol que prueban con todos los partidos. Y yo no he vuelto a hablar con Antauro. Yo le he seguido hasta que estuvo conjunto, pero luego más adelante... Pero podría darse una posibilidad de que apareciera como invitado, ¿nos podrías dar la primicia de repente? Nosotros no estamos en una conversación, pero sí estamos invitando a organizaciones, a personalidades. Por ejemplo, tengo mucha conversación con Juan Manuel Guillén de Arequipa para que sea parte del proyecto federalista. Y como él, tengo conversaciones con personalidades y con jóvenes también, porque nos interesa promover un proyecto, como digo, donde fundamentalmente consiste en transferir las decisiones a los pueblos y a las regiones, porque el gran problema del Perú ahora es que el monopolio de las decisiones lo toman acá en Lima. Así que... Sí. ¿Cuál es la propuesta más importante que está llevando Perú Federal para esta campaña? Ahora, solo para responder el señor que preguntó por el presupuesto. Los directamente, de los 257.000, hay como 170.000 recaudados directamente. De impuestos, 170.000 70.000 millones de impuestos directos. No, la gente aporta aquí. ¿Otro comentario? Marlene Mena. ¿Qué? No todo es malo en la derecha. Soy parte del pueblo que no tiene AFP ni ONP. Sí, lo que estamos reclamando es una derecha responsable, una derecha nacionalista. Eso no existe en el país, lamentablemente. La gente puede tener esa orientación, pero los representantes políticos dejan mucho que desear, ¿no, Virgilio? En general, de la izquierda y la derecha, en general. Es una situación muy, muy penosa. Yo tengo 50 años de ingeniero, tengo 74 años, y de estos 74 años de vida y los 50 de ingeniero, he visto los gobiernos de Velasco, Belaúnde, García, he visto como 10 presidentes, y desgraciadamente yo ahora que tengo tanto recorrido, me doy cuenta que el Perú no ha cambiado para nada. Más bien cada vez está en una situación más crítica, y está en una situación más crítica por los políticos, de izquierda o derecha, lo que quieran, pero todos son responsables
para la situación en que nos encontramos actualmente. Por eso es que nosotros no planteamos nuestra posición desde el punto de vista de socialista ni comunista de izquierda, sino desde un punto de vista netamente nacionalista, porque ese debe ser el compromiso y el gran problema del Perú, que nuestra nacionalidad no está consolidada. O sea, no nos sentimos orgullosamente peruanos, nuestra identidad no nos da para luchar por un objetivo. Y eso es también la responsabilidad de los gobiernos anteriores, que ningún gobernante tiene una visión de largo plazo. Y yo, por ejemplo, ahora he conversado con un amigo que está en San Francisco, en California, cómo hubiera la posibilidad de juntar a las 10 mentes más brillantes de la tecnología, porque el mundo no avanza por los recursos naturales, el mundo no avanza por los recursos turísticos, el mundo avanza por la creatividad, por el talento, por la imaginación de la gente. Y hablar con mi amigo cómo fuera a ser posible juntar a las 100 mentes más brillantes de nuestra patria para poder ser nuestro país. Ese es el gran desafío. No se trata de izquierda o derecha, sino de la visión de largo plazo que tengan los gobernantes. Sigue vigente, ¿no?, la frase de Mariátegui, ¿no? Hay que peruanizar al Perú, en realidad. Mira, ¿cómo hubiera un compromiso real de todos los peruanos para que los recursos naturales, que son tan grandes y tan inmensos, podamos utilizarlo para resolver todos nuestros problemas? Si hay tantísima riqueza debajo del suelo, en oro, en cobre, en zinc, en tierras raras, en litio, toda esa riqueza, ¿por qué no tenemos esa capacidad de ponernos de acuerdo para sacar esa riqueza y con eso resolver temas de carretera, ferrocarriles, educación, salud, seguridad, transporte? Fuera maravilloso, pero se requiere una visión, se requiere un liderazgo y se requiere el compromiso de todos los peruanos. Si somos tan ricos, claro. No voy a ver la palabra del profe Castillo. No más ricos. Si somos tan ricos. No más pobres de un país rico, no puede ser. Pero nuestros recursos naturales debemos ponernos todos de acuerdo, porque ahora ¿qué pasa cuando hay un recurso natural, como los gallinazos empiezan a pelear y no dejan que la sociedad progrese? Pero con lo que tenemos podemos ser líderes en América Latina. Muy bien amigos, como ya lo han visto y ha sido el dato que nos ha traído Virgilio Acuña el día de hoy, el presupuesto que se estaría aprobando para el próximo año tiene 10.000 millones menos de liquidez y justamente se está afectando a un sector básico como la seguridad. Entonces, usted que es ciudadano de a pie, que ha visto que los jóvenes han marchado, póngase mosca, hable, comente, murmure esta noticia y todos hagamos presión, porque ya hemos visto que la presión hace que esta gente retroceda. Entonces, le agradecemos mucho a Virgilio de haber estado el día de hoy. ¿Sí? Antes, 30 segundos. La burocracia crece más y los sindicatos, todos van sumándose y cada vez hay más aumento de sueldos porque ellos reclaman permanentemente. Pero la población no reclama por la construcción. O sea, lo ideal fuera que la sociedad organizada reclamemos para que se transfieran más recursos para hacer obras y que haya menos recursos en lo que es la burocracia. Así es. Nadie va a cambiar esas cosas por nosotros. Un par más tiene. A ver, ¿qué otro? Un par de comentarios, a ver, para... Está muy bien. Jorge Luis Vaca. Sí. ¿Cómo piensa aumentar la presión tributaria que está en 13%, una de las más bajas de Latinoamérica? Ya, esa es una pregunta. ¿Y la otra? A ver, de una vez. Y la otra, Marlene Mena dice, Gastón Acurio ha peruanizado la gastronomía sin ser político. Ya está bien. A ver, bueno, la pregunta de Jorge Vaca. Voy por la segunda, pero la Gastón Acurio. Yo he escrito un libro sobre el Perú federal y he puesto a Gastón Acurio como el ejemplo de la economía creativa. Nuestro país tiene que crecer en función de la creatividad de la gente y Gastón Acurio es un buen ejemplo. Respecto a cómo incrementar la recaudación, es formalizando. Tenemos, solo en minería, en pequeña minería tenemos 500.000 trabajadores, 500.000 pequeños empresarios. Si esos 500.000 pequeños empresarios de minería lo formalizamos, con eso incrementaríamos la recaudación fiscal. Pero no solo en las minerías, también en el comercio, en la industria, porque hay tanta informalidad, porque el Estado, en vez de ayudarlos, se convierte en enemigos. Yo he estado en muchas regiones donde la gente dice mejor que no aparque el Estado porque viene solo a joder. Esa es la palabra, el Estado jode, cuando el Estado lo que debe hacer es apoyar para que la empresa pueda crecer. Así es. Bien amigos, le agradecemos mucho
a Virgilio Cuña el haber estado el día de hoy aquí en el programa. Y bueno, con nosotros ha sido hasta el día de hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 8 de la noche aquí en su programa Política Picante por la señal de Onda Digital. Muy buenas noches y gracias por su sintonía. Muchas gracias.